La historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por acompañarme en un programa más sobre la historia no contada. Hoy tenemos un programa muy interesante, aunque todavía no es el mes de noviembre, pero siempre recordamos estas fechas. La Revolución Mexicana, en la historia no contada del por qué fue, por qué pasa la Revolución Mexicana. Todos sabemos que Porfirio Díaz se va y que Madero y su movimiento y la no reelección. Pero hubo muchas cosas que la historia oficial no cuenta, y aquí va. Cuando el presidente José de la Cruz Porfirio Díaz Mori se percata que empieza a haber derramamiento de sangre por la revuelta que inicia Francisco Ignacio Madero González, cuando éste se encuentra en los Estados Unidos, Díaz renuncia. Díaz, al no haber accedido a las peticiones de TAF, que ya hablamos en dos programas anteriores de ello, peticiones más que peticiones eran exigencias, empieza su declive político, el cual terminará con su renuncia a la presidencia. En los puertos de México hay 5 buques destructores norteamericanos y esta información a la fecha no es muy conocida, pese a lo que la historia oficial, por así convenir al sistema, Díaz no fue un vendepatrias y jamás dejó que le impusieran lo que debía hacer. O sea, ya había buques esperando la decisión de intervención a México si Díaz no se iba o si Díaz hacía otro tipo de movimiento, y eso no lo dicen los libros oficiales, la historia oficial. Entonces él prefiere irse, y por ahí cuando sí se llega a entrevistar con Madero, y una vez que sale Madero del Palacio Nacional, hace un comentario el general Díaz y dice: pobre Panchito, ya despertó a León, a ver ahora cómo lo calma. Pero en fin, Díaz fue un patriota y un defensor de su país. Gracias a él tenemos agua, electricidad, industria. Él fue el presidente que unió el Golfo con el Pacífico a través de las vías férreas. Para este momento se encuentra don Francisco Indalecio Hernández, padre de Francisco Ignacio Madero González, haciendo negociaciones con un grupo de poderosos, entre ellos Edgar Speller, y los representantes de la compañía Standard Oil, y con miembros de la Secretaría de Estados de la Unión Americana. Philander C. Knox era secretario de Estado en ese momento, y al padre de Madero lo acompaña Francisco León de la Barra, que aparte era de carrera diplomática, que cuando sale Díaz del país, León de la Barra va a ser el presidente interino de México, hasta que por elección popular suba Madero. De la Barra convoca a elecciones para que Francisco Ignacio Madero González llegue a la presidencia. Cuando Estados Unidos se da cuenta que Madero no es quien va a poner orden en México, y aceptan que se han equivocado, viene entonces el pacto de la embajada, que tampoco se habla mucho en los libros, donde se acuerda quitar a Madero. Ya no le convenía a Estados Unidos. Ya. En sí, como yo les dije en otro programa, la Revolución Mexicana se gesta en la embajada americana en México. Estados Unidos busca a los generales que no concuerdan, que no les cuadra Madero, y son 3 los más representativos: Félix Díaz, que era sobrino del señor general Porfirio Díaz, Bernardo Reyes y Victoriano Huerta.
Huerta, ya les había comentado que es quien escolta a Díaz hasta Veracruz cuando él pone su renuncia y sale exiliado en 1911, sale exiliado hacia Europa. Bernardo Reyes, ahí va, es asesinado por órdenes del general Lauro Villar al querer tomar el Palacio Nacional el domingo 13 de febrero de 1913, la famosa Marcha de la Lealtad, cuando se le informa a Madero del movimiento que está haciendo el general Lauro del Villar. Madero baja custodiado por los cadetes del Heroico, todavía estaba la casa presidencial en una parte que era el Alcázar y en la otra parte del castillo era el colegio militar, y baja precisamente custodiado, de ahí la Marcha de la Lealtad. Para cuando Madero es enterado, ya Reyes fue asesinado con metralla. Él venía montado en un caballo muy hermoso de gran alzada que se llamaba Lucero. A los dos los matan porque los rafaguean por arriba. Entonces Reyes ya tenía 2 horas muerto dentro del Palacio Nacional porque arrastran el cuerpo, lo meten. Entonces, es toda una historia, la escena trágica, ya hablaremos de ella. Y Félix Díaz se refugia en la Ciudadela. Madero cree ingenuamente que Huerta está de su lado y le ordena atacar a Félix Díaz, y dichos generales, ya los dos se habían puesto de acuerdo. La escena trágica dura del domingo 9 al miércoles 19 de febrero de 1913. Son 10 días de un fortísimo bombardeo, de un fingido tiroteo también sobre la Ciudadela, en donde se supone que Huerta tiene sitiado a Félix Díaz para que muera de hambre, porque les interrumpen todos los suministros, y él y sus hombres se mueran, pero en realidad les llevaban, ordenados por Huerta, les llevaban comida, y varias veces salió hasta Félix Díaz a comer ahí a la placita. Entonces todo estaba, le veían la cara a Madero. Entonces, al darse cuenta de esto, Madero viaja al estado de Morelos, va a Cuernavaca, y va por el general artillero Felipe Ángeles, uno de los mejores artilleros que se tuvo en la época de la Revolución, quien acompañará a Madero y a don José María Pino Suárez en Palacio Nacional en su cautiverio, también eso le toca a Ángeles, hasta los últimos días del presidente y del vicepresidente. El general Felipe de Jesús Ángeles Ramírez, era su nombre completo, es quien saca a punta de cañonazos a Félix Díaz de la Ciudadela, ya que él sí dirige sus ojivas a punto real y no como Huerta, que sus cañonazos solamente pegaban a los alrededores y no en el lugar del sitio, ¿no? Donde realmente, pero llega Ángeles y lo saca. El hecho era quitar a Madero de cualquier forma. Huerta se encarga de ellos y se va a la última consecuencia, que es el asesinar a Madero y a su hermano Gustavo Adolfo Madero, junto con Pino Suárez, y este fue el gran error de Huerta. A Madero se le destrozó el país en sus manos, no ponía orden, hablaba con los espíritus, en ningún lado y nadie lo reconoce. Francisco Villa, que su nombre real era José Doroteo Arango Arámbula, y esto lo reconocía Villa, y viene hasta la inauguración cuando se revela la placa en la calle de Madero, la que hoy conocemos como Madero. Bueno, él viene porque era su amigo y porque se sentía culpable Villa por su pasado de delincuente. Y Madero, se carteaban, le decía que ese pasado no era culpa de él, que no era culpa suya, sino que era del régimen. Entonces, bueno, pues, y siempre fue y lloró. Hay escenas de esas de Cámara de Casasola, cómo está llorando Villa en el entierro de Madero. Y que purificara, le decía Madero a Villa, purifica tu alma, y que lo hiciera precisamente al servicio de la revolución maderista. O sea, nada tonto tampoco. Don Emiliano Zapata Salazar desconoce a Madero,
cuando éste no cumple con el reparto de tierras. También otros generales como Pascual Orozco Vázquez, Félix Díaz Prieto, Bernardo Doroteo Reyes Ogazón, también desconocen a Madero. José Victoriano Huerta Márquez, junto con Aureliano Blanquet, dan el golpe de Estado cuando asesinan al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez el sábado 22 de febrero de 1913. Es cuando realmente inicia la Revolución Mexicana, o sea, matando a los presidente y vicepresidente, ahí sí ya empieza el conflicto y se empiezan a matar todos contra todos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Congreso y casi todos los estados de la República reconocen la presidencia de Huerta. Es el varón de Cuatro Ciénegas, don Venustiano Carranza Garza, quien no lo reconoce, y esto porque a Carranza no se le concede el puesto que había solicitado, que había pedido, el ser ministro de Guerra y Marina, y ese puesto ya se lo habían dado a Pascual Orozco Vázquez. Entonces es cuando Carranza desconoce a Huerta y se le une Zapata tratando de conseguir sus tierras. También se une Villa para vengar a su amigo Madero y otros más con la única intención de quitar a Huerta. Huerta realmente era nefasto. Una vez expulsado Huerta del país, se empiezan a pelear entre ellos. Es la gran matanza revolucionaria desde 1913 hasta 1920. El embajador de Estados Unidos en México, Henry Lane Wilson, termina trabajando para los intereses de Inglaterra. Él mismo y sus acciones traicionan al gobierno estadounidense. Y eso no lo dicen los libros. Taft actuó también en beneficio de los intereses británicos y precisamente Taft, que era el presidente de Estados Unidos, quien se entrevista con Porfirio Díaz, era socio de la compañía Pearsons. Entonces, Pearsons era propietaria de la American Eagle, que terminará después por convertirse en Pemex. Esta era de las más grandes productoras de petróleo en aquel momento, comparándola con la Anglo-Persian Oil de Irán, quien tiene un destino parecido al mexicano, solo que tenían petróleo. Así, o sea, solo porque tenían petróleo venía la matanza, venía la guerra, venían los intereses creados. Esto también pasa allá en la Persian Oil de Irán. Quieren hacer, quien hace la mitología revolucionaria, quien hace todo esto, quien lo escribe, quien los buenos, los malos y quién con quién, bueno, pues va a ser quien menos creían ustedes y va a ser el general don Lázaro Cárdenas del Río, quien va a ser la mitología revolucionaria, la historia de la mitología revolucionaria. Pero bueno, esas son las causales por qué comienza la Revolución Mexicana. Fíjense nada más, breve, corto, pero en precisamente la historia no contada. Así es, amigos. Se nos acabó el tiempo nuevamente, pero para mí siempre es un gusto el compartir con ustedes este pedacito de historia y los demás que ya están por allá en YouTube. Gracias por sus sugerencias, gracias por sus suscripciones, por darle pulgar arriba, denle clic a la campanita para que se les avisen, les notifiquen cuando un servidor sube un nuevo video. Les agradezco mucho y no se me olvidan los temas que me han pedido y sigan sugiriendo a qué museo vamos a ir primeramente de los que me han solicitado. Con muchísimo gusto nos ponemos de acuerdo. Su amigo Ricardo Trillanes les desea que la pasen lo mejor del mundo en compañía de sus familiares y recuerden,
La historia no contada, esa sí es la verdadera historia. Gracias por el favor de su atención. Gracias y hasta la próxima.